vamos a estudiar tres características que definen la calidad de un previo de micrófono de una mesa de mezclas. El primer parámetro es el rango dinámico o margen de amplificación de un previo, es decir, desde su mínima ganancia hasta su máxima ganancia. El siguiente parámetro es la fiabilidad o precisión de este potenciómetro, es decir, que cumpla la cifra, el valor rotulado en la leyenda por el fabricante. Por ejemplo, si ponemos 30 decibelios, queremos que se amplifique 30 decibelios el voltaje de la señal de entrada, y no más ni menos. Y el tercer parámetro es el ruido de fondo eléctrico que produce el propio previo. Vamos a empezar con el primer parámetro, que es el rango dinámico o margen de amplificación de la ganancia. Si nos fijamos en esta mesa Behringer Chenix, tenemos un potenciómetro con dos leyendas. Una leyenda que viene rotulada sobre fondo transparente, correspondiente a la entrada de línea jack, y otra leyenda rotulada sobre fondo blanco, correspondiente a la entrada de micrófono, que es la que vamos a estudiar. Si nos fijamos, este preamplificador tiene un rango de ganancia desde más 10 a más 60 decibelios en la entrada de micrófono. Por tanto, podemos decir que su rango dinámico va de más 10 a más 60, es decir, que tiene un rango dinámico de 50 decibelios, desde la mínima hasta la máxima ganancia. Fijémonos que en la mayoría de mesas de mezclas la máxima amplificación de micrófono suele estar en torno a esos 60 decibelios. Lo está tanto en estas mesas de pequeño formato Chenix como también en esta mesa Soundcraft EPM, que al ponerla al máximo también amplifica 60 decibelios el voltaje de la señal de entrada, y también ocurre así en las mesas Mackie. Si nos fijamos, aquí donde pone desde la U hasta 60, tenemos que la máxima amplificación también es de 60 decibelios para la entrada de micrófono. Por tanto, podemos concluir que las tres mesas de mezclas tienen una máxima amplificación de 60 decibelios. Traducido estos decibelios a factor de multiplicación, es decir, el número de veces que amplifica el voltaje de entrada, pues podemos aplicar la siguiente fórmula de conversión. Los decibelios de amplificación o ganancia de voltaje es igual a 20 por el logaritmo del factor de multiplicación, es decir, el número de veces que se amplifica el voltaje de la señal. Por tanto, podemos convertir estos 60 decibelios de todas las mesas de mezclas fácilmente, pues si pasamos el 20 dividiendo, 60 entre 20 nos da 3, y si aplicamos el antilogaritmo de 3 nos da 1000 veces. Es decir, que si conectamos un micrófono, por ejemplo, de poca sensibilidad, un dinámico, que genera, por ejemplo, 1,2 milivoltios, y lo ponemos al máximo la ganancia, pues lo amplificará 60 decibelios o 1000 veces, y por lo tanto obtendremos pues 1,2 por 1000, 1200 milivoltios o 1,2 voltios necesarios en el main out para poder atacar a un amplificador. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entonces en la calidad o el rango dinámico de estas tres mesas de mezclas? Pues fijémonos, la calidad o la diferencia de rango dinámico está en el nivel de amplificación inferior, el mínimo nivel de amplificación. En este caso podemos ver que la mínima amplificación es de más 10 decibelios. Traducido en factor de multiplicación podemos decir que es un por 3, es decir, que la mínima amplificación es de por 3 veces. Y además, como hemos dicho, de más 10 a más 60 tenemos un rango dinámico de 50 decibelios. En esta otra mesa Soundcraft, si nos fijamos, tenemos un mínimo de amplificación de 5 decibelios. 5 decibelios, si lo convertimos en número de veces de amplificación, corresponde a por 2, es decir, 2 veces de amplificación. Desde 2 veces o 5 decibelios hasta 1000 veces, que son 60 decibelios,
tenemos un rango dinámico de 55 decibelios. Por tanto, tenemos 5 decibelios más de rango dinámico en esta Soundcraft que en la mesa Chenix. Y por último, si nos vamos a la mesa Mackie, podemos ver que la mínima amplificación es la U. Entendemos que esta U son 0 decibelios de amplificación. Traducido a escala lineal, pues serían 1 por 1. Por lo tanto, tenemos desde por 1 en la U o 0 decibelios hasta 60 por 1000. Por lo tanto, tenemos un rango dinámico de 60 decibelios. Por tanto, de estas tres mesas de mezclas podemos concluir que la que tiene un mayor rango dinámico en la entrada de micrófono es la Mackie, ya que tiene 60 decibelios de amplificación. Mientras que este rango dinámico de la mesa Soundcraft es de 55 decibelios de margen. Y el rango dinámico de esta Chenix es de solamente 50 decibelios, desde más 10 hasta más 60. Por lo tanto, es la que menos margen dinámico o de recorrido de amplificación tiene. Lo siguiente que vamos a hacer es comprobar si esta especificación se cumple y lo vamos a medir para ello con el analizador Smart. Vamos a empezar midiendo el rango dinámico de la ganancia de la mesa Chenix. Para ello, si recordamos de un vídeo anterior, tenemos una interfaz externa y necesitamos dos señales, una de referencia, que es este latiguillo azul que sale del output derecho de la interfaz y entra directamente en la entrada número 2 de la interfaz, y luego tenemos la salida de medición que sale desde el output izquierdo de la interfaz, entra en el equipo a medir, en este caso la entrada de micrófono de la mesa Chenix, y luego sale por el main mix a través de este cable verde jack plug y que tenemos conectada a la entrada de medición de la interfaz entrada número 1 o entrada izquierda. Ya teniendo estas dos señales, medición y referencia, ya podemos ver cómo Smart nos indica en esta escala de magnitud la mínima ganancia que tenemos ya con la escala puesta a más 10 decibelios, correspondientes, como vemos, al potenciómetro de ganancia al mínimo. Además, podemos ver que para ser lo más precisos posible, hemos puesto un suavizado de magnitud de none, es decir, sin ningún tipo de suavizado para que sea más precisa la medición. Hecho esto, muy sencillo, pues lo primero que vamos a ver es la linealidad. Como tenemos 50 decibelios de rango dinámico, entendemos que al poner la ganancia a la mitad, es decir, a las 12, justo arriba, tendremos unos 25 decibelios de amplificación. Vamos allá, le vamos dando ganancia, podemos ver cómo la línea empieza a subir. Lo vamos a dejar justo a la mitad y podemos ver que aproximadamente, pues sí que se cumple, es bastante lineal, porque tenemos de más 10 a más 36, pues unos 25, 26, justo la mitad de amplificación que nos anunciaba el fabricante. Ahora bien, vamos a ver si los 25 que nos faltan se cumplen cuando llegamos a la máxima amplificación. Vamos allá y vamos a ponerlo a más 60. Le vamos amplificando, podemos ver cómo sube la línea verde y lo dejamos aquí. Si nos fijamos, ya tenemos la máxima amplificación en más 60, ya no podemos mover más este potenciómetro, y vamos a ver si hemos llegado a más 60 decibelios en la escala de magnitud. Vamos a fijarnos aquí y podemos ver que hemos llegado a 56 decibelios. Por tanto, tenemos un rango dinámico real medido con Smart desde más 10 a 56, pues realmente tenemos 46 decibelios, es decir, no llegamos a los 50 que nos dice realmente el fabricante en su leyenda. Vamos a comprobarlo nuevamente, lo tenemos al máximo y nos da más 56, lo vamos bajando, 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 bajando hasta el mínimo y vemos que el mínimo es más 10. Por tanto, tenemos de más 10 a más 56
solamente 45 decibelios de rango dinámico en este previo. Vamos ahora a probar otra mesa de mezclas. En este caso vamos a medir un previo de la mesa EPM8 mediante este XLR de medición que hemos conectado a este canal. Y fijémonos que tenemos una mínima ganancia de 5 decibelios y una máxima de 60. Fijémonos que ahora está la ganancia al mínimo en 5 decibelios y ya lo hemos calibrado poniendo la escala al mínimo con 5 decibelios. Y vamos a ver si llegamos hasta los 60. Lo primero, como siempre, vamos a ver la linealidad y vamos a ver si más o menos al poner este potenciómetro a la mitad también sube. En este caso de 5 a 30 pues subirían 25 decibelios. Vamos a ir subiendo. Vemos como la línea empieza a subir, la línea de magnitud, lo dejamos justo a 30 dB. Y vamos a comprobar si efectivamente tenemos esa amplificación de 5 a 30, pues sería unos 25 decibelios de amplificación. Y vemos que más o menos sí que se cumple, tal vez con 2 decibelios de error, ya que nos da unos 32, pero más o menos sí que podemos decir que es lineal y que cumple lo rotulado en la ganancia. Y ahora vamos a lo más difícil, que es ver si llegamos a esos 60 decibelios de amplificación. Vamos a ponerlo al máximo. Vamos viendo si sube la línea verde de magnitud, vemos que sí. Y vamos a dejarlo al máximo, 60 decibelios. Ya lo tenemos. Y vamos a ver qué aparece en Smart. Y vemos que nos llega prácticamente a unos 58, por lo tanto, casi 60, pues desde 5 a 60 o casi 60, pues tenemos esos 55, 53 decibelios de rango dinámico. Por tanto, podemos decir que la ganancia de esta mesa EPM8 es más fiable que la de la Chenix, ya que prácticamente sí que cumples casi con 2 decibelios solamente de error con esa amplificación de unos 55 dB. Por último, vamos a medir el rango dinámico o la amplificación de los previos de la mesa Mackie, que si recordamos tenía desde la U, que eran 0 decibelios, hasta 60 decibelios de amplificación, es decir, un rango dinámico total de 60 dB. Por tanto, vamos a trasladar estas cifras de 0 a 60 en la escala de magnitud de Smart. Aquí lo podemos ver, hemos puesto como valor inferior 0 decibelios y como valor superior máximo 60 decibelios. Y si nos fijamos, ahora mismo tenemos la mesa con el potenciómetro de ganancia al mínimo en la U en 0 y por tanto podemos ver cómo la línea verde de Smart está en 0 decibelios. Vamos a empezar como siempre con la linealidad, la fiabilidad, a ver si lo que nos dice el fabricante se cumple más o menos la rotulación con lo que analiza Smart. Vamos a poner, por ejemplo, el potenciómetro en la cifra de amplificación de 40 decibelios. Y vamos a fijarnos en la línea verde de magnitud. Y vemos que aproximadamente nos indica que tenemos 36 decibelios de amplificación. Por lo tanto, pues podemos concluir que hay un error de unos 4 o 5 decibelios en la cifra rotulada. Pero lo más importante, vamos a ver si llegamos a esos 60 decibelios de máxima amplificación. Vamos a ponerlo al máximo. Podemos ir viendo cómo al subir el potenciómetro también sube la línea verde. Y vamos a dejarlo la ganancia, el potenciómetro al máximo, a 60 decibelios. Y vamos a ver si realmente llegamos hasta ahí arriba. Y vemos que prácticamente sí que llegamos, pues tenemos 59 decibelios de amplificación. Por lo tanto, podemos concluir que tenemos desde 0 hasta 59, pues casi esos 60 decibelios de rango dinámico que nos ofrecía la mesa. Por tanto, podemos concluir que de las 3 mesas de mezclas, la Mackie y la Soundcraft son las que tienen mayor rango de amplificación, pero además lo cumplen realmente como hemos medido con Smart.